Vamos a empezar un nuevo tema. Hermanos, ojalá en nuestro corazón haya muchos deseos de saber cuáles son las bases de nuestra fe. La iglesia es una de ellas y que cada doctrina, cada cosa que podamos ver, no solamente, obviamente, la emoción de, de nuestra salvación, la fe, pero hay cosas que no podemos olvidar y que debemos de dejar muy, muy claras. La Biblia, la doctrina del pecado que vamos a empezar hoy también es muy importante. Entonces vamos a arrancar con esta y bueno, pues bienvenidos a todos, gracias por los que están conectando. Lu, ahí en Moto G24 Power, bienvenido también, ¿verdad? Y todos los que ya comentamos, Rosita, que ya la vi, Lulu, y los nuevos que están ahí conectando, Ángel Lira, la familia Lira, Lizeth, Alejandra, por acá está mi esposa también. Francis, Adriana Toledo también, bienvenidos. Ok, pues bien, vamos a comenzar. Yo creo que, mira, este es algo yo creo que muy, muy especial, sentirnos abrazados por Cristo, ¿verdad? Y cuando nos volvemos a Dios, recordamos cuando nos dejamos impresionar por su amor, por su corazón, y decidimos seguirlo, ¿verdad? Aquella vez que nos bautizamos y pues estamos muy ganosos de servirlo, cambiar nuestra manera de vivir, mejores personas ser y obviamente servirlo. Y decidimos amarlo, ¿verdad? Decidimos amar a Jesús, decidimos seguir a Dios. Y lo que de repente la mayoría de nosotros no dimensionamos es el nivel de oposición que vendría, ¿verdad? Que vendría para hacer la voluntad del Señor. Eh, Tal vez nos sorprendió el que ya en la fe pudiéramos tener tantas ganas y nos sorprendió de repente, aún con el Espíritu Santo, la Biblia, la ayuda de la iglesia, aún así de repente habría errores, o habría pecados en nuestro corazón, tendencias que trajimos del pasado, en fin, somos obras en proceso. Entonces, de repente nos preguntamos por qué no avanzamos como quisiéramos y vivimos en un mundo oscuro, un mundo que nos jala y básicamente podemos entenderlo vagamente, ¿verdad? Entonces, pero esa parte en la que de repente es una guerra entre la felicidad de estar con Jesús, entre la felicidad de que nuestra vida cambia y por otro lado, la depresión, la ansiedad, los problemas, las reacciones de nuestro corazón, nuestra maldad, y híjole, empezamos a pelear realmente una guerra, una batalla, que a lo mejor antes ni nos dábamos cuenta, o nos dábamos cuenta pocas veces, o nos evadíamos, en fin, ¿verdad? Pero ahora somos más sensibles a todo eso, y eso es la vida espiritual. Entonces, definitivamente, el pecado nos separa de Dios. Incluso podemos sentirnos muy cerca muchas veces y empezar como que de repente hay épocas, yo en 35 años, imagínense, hemos sentido de repente épocas donde estamos aislados, donde estamos lejos, ¿verdad? Donde nos sentimos que no estamos conectando con el Señor o llevamos una vida, ganosa, pero con muchas necesidades y eso a veces nos desanima. Y precisamente vamos a ver justamente hoy, vamos a tener 8 sesiones de esta doctrina, la doctrina del pecado. ¿Qué es? Y bueno, vamos a pasar un video primero como una mera introducción. Entonces, escuchémoslo, ¿no? La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza.
y pecado. Esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea kata y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no hatar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que cagar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió
vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Ok, más o menos es una introducción. ¿Qué tan importante es entender qué significa el pecado? Así como queremos la gracia de Dios, así como queremos el amor del Señor y hablamos y nos lo disfrutamos, así como la familia, ¿no? Necesitamos entender qué es lo que se opone a eso y qué es lo que nos afecta y cómo, ¿verdad? Entonces, como ya lo dice el video en el Nuevo Testamento, justamente amartía es errar al blanco, ¿verdad? Y amarteología es justamente el estudio del pecado, es la doctrina, ¿verdad? En el Antiguo Testamento son algunos conceptos rápidos. Hatá o fallar o delinquir, en 1 Samuel 25. Awaj, creo que así se pronuncia, torcer el camino, desviarse. Pero Peshá es un poquito la palabra donde más se usa y justamente lo menciono también en el video, que es rebelión. Algo hablamos un poquito el domingo de esto. Eh, en Isaías 1:2 dice, escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que cuidé, que crié y cuidé, se han rebelado contra mí. Entonces, precisamente esto representa principalmente el pecado, una rebelión contra Dios que no solamente es una equivocación, una falla, sino es algo que conscientemente nosotros estamos rebelándonos contra la voluntad de Dios por seguir nuestros caminos. Vamos a ver un poquito, ¿verdad? El origen. Entonces, lo que para Dios es el pecado es completamente un desafío consciente a la voluntad de Dios, una rebelión en el corazón del hombre. Y entonces todos, dice la escritura en Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Entonces no podemos quitar del radar esto. Por muy victoriosos que seamos, por muy contentos que estemos, por muy bendecidos, porque siempre Dios nos bendice, cuando descuidamos este concepto en nuestro corazón, es como cuando yo voy a correr, ¿verdad? Y de repente me olvido que el camino puede tener piedras, ¿no? Entonces yo muy confiado estoy viendo las estrellas y el sol y ¡bum! Me resbalo ahí con una piedra, porque tengo que tener cuidado del camino, ¿verdad? Hay que estar atentos. Entonces lo mismo en la vida, lo mismo en la vida espiritual. El pecado es algo que tenemos que meditar y estudiar, qué significa, por qué es, de dónde surge y cómo nace en mi corazón. Esa es la intención precisamente de esta serie, que nos podamos dar cuenta y que de alguna manera nos ayude a comprender un poquito más cómo tratarlo y cómo confrontarlo, ¿verdad? Entonces, el origen del pecado. Vamos a ver la primera parte, el origen del pecado. ¿Qué es lo que lo originó? Qué buenas preguntas. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue el primero en pecar? ¿Y qué efectos tiene en mí? Esas preguntas vamos a tratar de contestarlas. Acuérdate que hoy va a ser solamente el origen. Ya vamos a ver cómo se extiende la naturaleza, las escrituras. Pero, ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde se origina? A lo mejor podemos pensar que en el Edén, pero es tal vez un poco antes, ¿verdad? Entonces, vamos a Génesis 3:1. Génesis 3:1 dice. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Piensa un momento y ubiquémonos en el jardín del Edén. ¿Qué estaba pasando en el jardín, mis hermanos? Estaban felices. Estaba Adán y Eva, estaban conviviendo con los animales, estaban conviviendo con Dios. O sea, Dios estaba conviviendo con ellos de una manera cercana. La vida era chévere, la vida era increíble. No tenían problemas. Tal vez este Adán estaba encargado del jardín, pero pues, ¿qué cuidaba si no había nada malo ahí? No había lobos o no había alguien que pudiera atacar el huerto, pero claro, a lo mejor cuidaba las plantitas, ¿no?
Era un ambiente increíble. Y cuando nosotros nos bautizamos, también Dios nos da una probada de ese ambiente cuando nos perdona los pecados. Nos sentimos descargados, nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Pero, ¿qué pasa de repente cuando salimos del agua del bautismo y todo está bien? Y de repente vas caminando en la calle y te encuentras con tu exnovia, ¿no? O de repente te da flojera y te pones de malas porque alguien te dijo algo. Y entonces salen cosas que no quisiéramos que salieran, ¿verdad? Entonces así pasó en el jardín del Edén, estando ahí contentos, la serpiente, un animal, dice que era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Y se acerca a la mujer. Dice una escritura en Génesis 1:31, yo no te lo puse ahí, pero dice que Dios creó todo bien hecho. Si Dios creó todo y todo era bueno, ¿por qué la serpiente era mala? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Alguien me puede responder? Si la serpiente era parte de la creación de Dios y la creación de Dios era buena, ¿cómo es que aquí la pintan como algo engañoso? ¿Qué podemos reflexionar acerca de eso? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Y esas son cosas que de repente, adelante, Pues porque de hecho, yo supongo que era Satanás convertido en serpiente, ¿no? ok. ¿Quiere decir que Satanás era alguien malo también? Y Ah, Satanás pues siendo... claro. Y ahí viene el dilema, porque si Satanás era alguien malo, es alguien malo, que todos sabemos que lo es, y entonces también fue creación de Dios, entonces ¿cómo es que Dios crea algo malo si todo creó lo creó bueno? Oh, sí. ¿Verdad? Ujú. Que ¿Alguien Satanás se puede... reveló, es que Satanás se ¿Mandé? reveló, es que Satanás se reveló, o sea, Satanás no fue primero creación de Dios, pero al final no obedeció, no hizo lo que Dios le decía, él hizo lo que él quiso, y por eso él es el más malo de todos, porque Más malo, eso, así es, fíjense, es cierto que Dios creó todo bueno. Fíjense en Apocalipsis 12 versículo 9. Fíjense lo que era la serpiente que tentó a Eva. Dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. En Apocalipsis 12 versículo 4 dice que conjunto con un tercio de estrellas o ángeles. O sea, efectivamente, no era cualquier serpiente, era Satanás, efectivamente, ¿no? Entonces, pero ¿qué hay con Satanás exactamente, verdad? ¿Quién es Satanás? Satanás significa adversario. Diablo o diablo que decimos, viene de abolos, que es acusador. Belial también lo menciona en la Biblia como algo inútil, o Belcebú, señor de las moscas o señor de la inmundicia. Entonces, si vemos en Isaías, justamente, la Biblia no habla textualmente así como un texto especial de Satanás, pero sí hay textos como los que ahorita vamos a ver que revelan justamente la caída y quién fue Satanás, lo lleva entre líneas. Aquí en Isaías 14, versículo del 12 al 15, en estas escrituras y en Ezequiel hablan justamente del pueblo de Dios y algunos pueblos orgullosos que invadían al pueblo de Israel. Sin embargo, sabemos que en los profetas, entre líneas, ellos hablaban de parte de Dios, inspirados por el Espíritu. Y ellos de repente hablaban y profetizaban, y a veces ni siquiera sabían bien a la ciencia cierta lo que estaban diciendo. Pero estas dos escrituras hablan mucho específicamente lo que pudo haber pasado justamente con este ser que después se convirtió en enemigo de Dios. En Isaías 14, versículo del 12 al 15 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra. Tú que destruías a las naciones del mundo,
pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Entonces, obviamente se refiere a un ser que se enorgulleció, ¿verdad? Y obviamente Dios dice, en cambio serás bajado hasta el lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Y aquí en Ezequiel 28 dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Efectivamente, lo mencionaste el cita. Satanás fue creado, bueno, era un ángel y de hecho se dice que era el ángel principal, ¿verdad? Y se enorgulleció del cargo que tenía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también tenía libre albedrío, como nosotros, podía elegir. De hecho, en el huerto del Edén, bueno, ya lo estaremos hablando, no va a ser tema de hoy, pero en el huerto del Edén, justamente cuando le ofrecen el fruto y que le prohíben comer de la manzana, es justamente porque ellos podían saber del bien y del mal, pero ellos no estaban capacitados, ni Adán ni Eva, para poder manejar el bien y el mal. Y fue lo que los enorgulleció y entonces violaron la regla, desobedecieron. Así somos nosotros también. Entonces, Satanás se enorgulleció, se envaneció, no supo manejar lo que tenía, la autoridad, porque tenía autoridad, pero dice que eras intachable en todo lo que hacías, dice el Señor. Entonces, ahí mismo lo está acusando, ¿verdad? En Ezequiel 28:17 dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Hermanos, si conocemos más cerca de Satanás y de cómo cayó, nos debe hacer sentir mucho temor. Porque una de las cosas que el hombre batalla más y por eso viene la rebelión es el orgullo, justamente el pecado por el cual fue condenado Satanás. Y es el pecado que de repente nos aleja de la iglesia, nos hace hacer lo que nosotros queremos, de repente nos hace rebeldes y nos hace disimular el pecado y hacer parecer que el pecado no es tan malo cuando nosotros estamos rebelándonos contra un mandato de Dios. Y es justamente lo que pasó con Satanás, ¿verdad? Con el acusador, con el adversario, ¿ok? Entonces, en segunda de Pedro 2:4 dice, pues Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron. Y aquí habla justamente de que no solo Satanás fue arrojado, sino también dice que una legión de ángeles, ¿no? Pues Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde estarán encerrados hasta el día del juicio. O sea que es una realidad el infierno. Es una realidad. Entonces, estas cosas necesitamos estudiarlas más, observarlas más, porque si solamente vemos lo bonito, perdemos el horizonte y podemos caer en orgullo o no valorar lo que tenemos tan hermoso como es la salvación, la iglesia que acabamos de estudiar, lo bueno, lo que costó la sangre de Jesús para que no nos esforcemos, de repente perdemos el piso, ¿verdad? Pero entonces podemos caer en todo esto. Entonces eso es el origen de Satanás, ¿verdad? Que fue justamente quien decidió enorgullecerse y entonces su corazón se endureció. Pero ¿qué pasó en el Edén? Ahora sí, y también lo sabemos un poquito en el Génesis 3:1 en el Edén. ¿Qué fue lo que pasó? Y volvemos a la escritura de Génesis 3:1. La serpiente era más astuta. Ahora sí ya vemos que no era cualquier animal y era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y este es el nacimiento del pecado en el ser humano. Empieza con la duda. Qué horrible es dudar, ¿verdad? Incluso para decidir, híjole, me voy por esta ruta, me voy por aquella. Y a veces bien feo cuando empiezas a dudar de una decisión
por muy simple que sea, nos causa conflictos. No se diga una decisión ya más grande, ¿verdad? Me impresionó cuando llegamos aquí a mi casa, aquí a esta casa, y mi esposa de repente tomar decisiones, le cuesta un poquito, duda, pero cuando llegamos aquí, dijo, esta, ¿no? Aquí nos quedamos. Y yo todavía le dije a la señora, a la dueña de aquí, le digo, oye, pues espérame, déjenos pensarlo. Y mi esposa dijo, no, Pau dijo, aquí. Qué padre es tener seguridad, pero qué difícil es cuando alguien te hace dudar o cuando algo te hace dudar. Cuando sabes qué es lo correcto, sabes que las verduras son buenas, pero de repente llega una rica hamburguesa, ¿no? Y hace que no puedo cenar hamburguesa ya, porque ya tengo 56 años, ya estoy casi 57, ya no puedo comer mucha grasa en la noche, porque luego en la noche voy a andar ahí con problemas. Pero ¿qué tal cuando llega mi hija y me dice, órale, papá, una hamburguesita? Híjole, ¿no? Me entró la duda. Yo creo que eso es la duda, o sea, la duda es algo horrible en el ser humano. ¿Cómo te hace cambiar? Obviamente la duda cuando es buena, es decir, cuando te ayudan a corregir con bases y todo, con argumentos, bueno, está bien. Pero cuando sabes que algo estás haciendo mal y de repente algo que te conviene más, te gusta ese viaje, te gusta comprar eso, que aunque no tienes presupuesto, pero no, yo me lo compro y el vendedor está ahí como que, no, no, pues mire, difiérelo a veces sin intereses y ay, empiezas a dudar, o sea, la duda. Aquí, precisamente, Satanás le dice, de veras, les dijo que no deben comer del fruto. ¿Cómo duda de una orden completamente clara de Satanás? La Biblia es cierto que hay cosas que no son completamente claras, pero en el pecado, Dios es claro. En nuestra salvación, Dios es claro. En nuestra integridad, Dios es completamente claro. Pero de repente, como no nos conviene, es una vocecita por ahí dentro que dice, ah, bueno, pues no pasa nada. Le damos chance. Bueno, mira, no va a ser mucho. Me lo compro total, ¿no? Ya veré cómo le pago. Y ¡pum! Y vienen los problemas. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué debió haber contestado la mujer? Claro, hombre. Y de hecho le dijo, pues sí, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto en el versículo 2. Contestó la mujer. Y incluso ella le dijo, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ni siquiera tocarlo. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Wow. Fíjate, hay mucho que sacar de aquí porque podemos culpar a Satanás, es malo, sí, es horrible, nos gustaría apedrearlo y todo, pero de repente hacemos cosas que él mismo hizo, o sea, vamos en camino como él lo hizo, se enorgulleció, le gustó la autoridad, le gustó tener hegemonía, y después dijo, pues yo puedo ser Dios, ¿no? Yo creo que Dios no lo es todo, yo puedo ser, y pum, ahí es donde ya tronó la cosa. Y también aquí nosotros, aquí también Adán y Eva, bueno, la mujer, ¿verdad? Porque Dios tentó a la mujer, no deben comerlo, pero la mujer le dijo, no, pues es el fruto del árbol que está en medio del huerto, o sea, todavía le dio razones, ¿no es cierto? Claro, le dijo, claro que podemos comer, es solamente el fruto del árbol, o sea, digamos, clara, pero yo creo en el corazón de la mujer, ya había algo ahí que le estaba atrayendo antes, quizá. Lo vio que era bueno, ¿no? Dios dijo, no deben comerlo, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos. Y cuando te empiezan a embelezar, es como cuando un vendedor te vende, ¿no? Híjole, mira, te conviene, un vendedor de seguros por ahí, mira, te conviene, cómpralo, si puedes, y te Será empie- ese vendedor seguro. Híjole, ya me estoy echando la soga al cuello yo, pero si les conviene comprar, luego platicamos de eso. Pero bueno. En realidad, cuando te empieza a embelezar y te empiezan a convencer,
Cuando sabes que algo está mal, sabes que no puedes pagarlo, o sabes que te vas a pasar de la raya, sabes que si la exnovia ahí para los jóvenes empieza a coquetear, o no tan jóvenes a veces, a veces también viejos, y de repente empiezas a pasarte de la raya, cuidado. Sabes que vas a morir, sabes que no debes tocarlo, sabes que ni siquiera puedes, hay cosas que ni siquiera podemos acercarnos. Pero Satanás ahí empieza, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada, tú eres fuerte. Tú puedes pagar eso. Tú puedes ver tu computadora en la noche, no te preocupes. Va a ser solamente 5 minutos. Horas tantito ya desapareció el problema. O sea, y ves cómo te lo empieza a envolver, lo empieza a envolver en regalos. Así es Satanás, empieza a envolver el pecado en una envoltura donde se ve bonito. Y aquí es donde llegan precisamente la decisión de que yo las puedo, yo puedo. Yo creo que una de las cosas que nos ofrece Satanás, hermanos, es la independencia. Yo puedo solo, yo puedo controlar mi destino, ¿verdad? Yo puedo, ¿y eso a qué suena? Cuando un hijo te dice, está en secundaria y te dice, yo me voy con mis amigos a una pijamada, nos vemos mañana. ¿Qué piensas? ¿Cómo crees, hombre, no? Todo lo que se expone un chavo ahí con todos sus compañeros y todo lo que hay, y este chavo, no, no, no va a pasar nada, yo puedo. Eso te llama, le estás diciendo que no y quiere irse y hasta se enoja y se sube a su cuarto porque no lo dejaste y eso se llama rebeldía, ¿verdad? Pero nosotros somos también igual, o sea, pero Satanás está ahí, Dios sabe que cuando coman, o sea, fíjate, ahí podemos ver medias verdades y la media verdad a veces es más horrible que la misma mentira. Dios sabe que cuando coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Y efectivamente, ellos comieron y se le abrieron los ojos y después sintieron vergüenza. Y esa es la media verdad, que efectivamente se les iban a abrir los ojos. Pero la otra media verdad era que iban a desobedecer a Dios. O sea, olvidó la mujer y después, obviamente, el hombre, cuando le da el fruto, el hombre ni dice nada. Dice, bueno, me lo como. Ya ellos estaban tentados, ya se les había antojado, ya habían pensado. Y luego yo creo que el hombre estaba ahí y estaba escuchando la conversación. Yo creo, ¿no? Eso no puedo decirlo porque no está en la Biblia, pero yo me imagino que sí. Siempre estaban juntos ellos. Y entonces la media verdad fue peor que la misma mentira, porque se fueron con la media verdad de que se les iban a abrir los ojos, pero olvidaron la otra. Desobedeceré a Dios, perderé mi inocencia y voy a morir. O sea, no entendieron lo importante que era saber la otra verdad. Y entonces cada vez que nosotros decidimos pecar, tenemos que entender que hay dos verdades a medias. Lo atractivo de la chica, lo atractivo de la computadora, lo atractivo de la decisión económica, lo atractivo de inclusive responder y de repente desahogarnos cuando estamos enojados y decir tontería y media. Voy a descansar, efectivamente vas a descansar, pero la otra media verdad es lo que hiciste, lo que provocaste, el costo que va a pagar el que te quedes endeudado, el costo que vas a tener tu mente al estar imaginándote un montón de cosas después de ver cosas inapropiadas. En fin, mil cosas que puedes hacer, un vicio, desde una cerveza, un cigarro, lo que tú quieras, pero que es desobediencia a Dios. Medias verdades. No podemos en nuestro cristianismo no podemos tolerarnos medias verdades, hermanos. Necesitamos oír y obedecer la verdad completa de la Escritura. Génesis 3:6 dice, la mujer quedó convencida. Fíjate nada más, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después lo dio un poco a su esposo que estaba con ella. Así, ahí de aquí lo dice, estaba con ella. Y él también lo comió, la comió. Entonces, híjole, puede parecer una decisión medio inocente, ¿verdad? Puede parecer insignificante lo que a veces decidimos. No pasa nada, pero todo un problema que generaron. No pensaron en el futuro.
Yo recuerdo muy bien cuando me endeudé en el 2013, o sea, no pensaba, o sea, yo quería salir del problema inmediatamente porque necesitaba dinero, pero no pensaba. Y me costó, hermanos, 6, 7 años pagar, cambiarnos de casa, el dolor de mis hijas de sacarlas de la escuela, una escuela privada, y todo el dolor que representó. Y tuve que enfrentar mi pecado, y tuve que enfrentar eh, hacer de tripas corazón y vámonos hacia adelante. Pero gracias a Dios por su gracia, salimos adelante. Pero cuántas veces, hermanos, si caemos y seguimos cayendo y cayendo en los mismos pecados. ¿Por qué? Porque quedamos convencidos, porque ya no escuchamos la otra media verdad, solamente la verdad que nos convenía, porque vemos hermoso y el fruto, ¿verdad? Parece delicioso, dice ahí. Y dice que hizo la sabiduría que le daría. Wow, no entendía, que no podía y no iba a poder manejarla. Y lo que se le venía fue horrible. Ya vimos en el video, hasta uno de sus hijos mató al otro. O sea, es la consecuencia del pecado. Si no controlamos el pecado, si no controlamos nuestras vidas, estamos provocando algo que no sabemos qué puede pasar. Y las consecuencias pueden ser horribles nada más por pensar, ay, pues es que es un poquito. Es que, fíjate, el origen del pecado. Y apenas estamos empezando, ¿verdad? Pero esta reflexión a mí me está ayudando mucho a estudiar esto porque nuestro corazón es bien feo y muchas cosas ya las podemos saber, pero es bueno recordarlos, ¿verdad? En Santiago, en Santiago 1:14 y 15 dice la tentación, ¿verdad? Es un poquito de lo que pasó con Adán y Eva. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja, perdón, crecer, da a la luz la muerte. Esto es lo que no pensamos cuando hay pecado, hermanos. Cuando de repente nos dejamos llevar por la tentación, que nuestros deseos, de la noche a la mañana, de un segundo a otro, puedes estar bien y de repente tus malos deseos se destapan, crecen. O sea, los malos deseos de repente son como un sub y baja emocionalmente. Sobre todo, hermanos, en tiempos de estrés, en mi caso, en tiempo de estrés, la tentación a veces es más fuerte porque mi cuerpo busca salidas. Entonces, de repente me enojo, de repente tengo mal carácter, o sea, son salidas que el cuerpo busca. Y yo me justifico, ¿verdad? Es que estoy enojado. Es que, no, 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 pero no entiendo que estoy pecando contra Dios. Y efectivamente es lo que tengo que entender. Estoy ofendiendo a mi esposa o a mis hijas, pero primero estoy ofendiendo a Dios porque estoy siendo rebelde contra Él. Entonces la tentación, dice ahí, viene de dejar que nuestros propios malos deseos nos seduzcan y nos arrastren. ¿Cuántos, cuántos malos deseos te has dejado arrastrarte? Estamos en miércoles, en estos días. ¿Qué deseos te has dejado arrastrar? Porque dice que de esos deseos nacen los actos pecaminosos, la inmoralidad, y ya vi una lista, ¿no? En Mateo 7 por ahí, todo lo que viene, la inmoralidad sexual, los insultos, los enojos, todo viene por eso. Y es algo que la serpiente, obviamente, no se los iba a decir a ellos, a ella tampoco, ¿verdad? Y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. En el Nuevo Testamento, cuando desde el Génesis ya había dicho a ellos, cuidado, porque van a morir. Por eso estamos así, hermanos. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros? Imagínate los que no conocen a Dios. O sea, cuánta urgencia debe de haber también de salvar personas, de acordarnos, y con quién tengo que llamar, mis amigos que están a mi lado, los trabajadores, mis compañeros de trabajo que están, o sea, porque si yo estoy con tentaciones y cosas que conozco la Escritura, imagínate quien no conoce a Dios. Entonces, es tremendo lo que ha hecho, cómo se ha expandido el pecado, ¿no? Como es un virus, como hoy, como la computadora, ¿verdad? Tentación, entonces es la invitación a desobedecer al Señor. Pero luego sigue la transgresión, que ya es la violación del orden del Señor. Y luego la tragedia, que es el resultado de la desobediencia. ¿Verdad? Este tema lo tocamos
en el estudio de condición espiritual, con otros amigos, ¿verdad? La tentación y luego el pecado y luego la muerte, ¿verdad? El resultado de la desobediencia. Pero esto se repite una y otra vez en nuestros diferentes aspectos del carácter de nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos atenderlo, muchachos? Muchísimo, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a la siguiente, necesitamos meditar. No vamos a comprender la magnitud del pecado hasta ver las consecuencias. A veces, gracias a Dios, por su gracia y su amor, no alcanzamos a notarlas y podemos eh, evadir o podemos regresar un poquito si nos damos cuenta. Pero hay cosas, hermanos, que también vamos construyendo paso a paso con nuestras decisiones. No queremos cambiar, no somos necios y decimos, no pasa nada, tengo mucho trabajo, no oro, no busco a Dios, pero todo eso se va sumando a través del tiempo y tarde o temprano el resultado de la desobediencia se va a notar en nuestro corazón. Entonces, entendamos el origen del pecado, entendamos de dónde nace, desde un ser que Dios levantó con autoridad, pero él decidió irse a la maldad, obviamente contagió al ser humano porque ya era con toda alevosía. Y ese es el gran problema, hermanos, que nosotros cuando empezamos a pecar y no detenemos, también empezamos a contagiar a otros del pecado. Me llama la atención este asesinato que hubo en las pirámides, ¿verdad? De Teotihuacán. Un joven que imitó otra serie de asesinatos, me parece que en los Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible? La juventud hoy necesita modelos que seguir. Tenemos jóvenes recién bautizados, eso es increíble. Necesitamos darles un buen ejemplo y hacerlos que ellos sean ejemplo para otros, en vez de que quien nos inspire sea un modelo negativo. La música, la violencia, y ya muchos jóvenes se desvían a temprana edad, pero a veces no tan jóvenes seguimos pecando. Entonces, necesitamos comprender. No vamos a ir más allá. En Romanos 5:18 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta para Dios y vida nueva para todos. O sea, se corta un poquito abruptamente, aquí lo vamos a dejar, pero la esperanza de a lo mejor estar mal o de estar en situaciones complicadas o meternos en embrollos horribles, qué bueno que Dios tuvo justamente una respuesta que nosotros no podemos regresar el carro. Ya una vez que se va de voladero, se va. Pero sin embargo, Dios tuvo la respuesta. Adán dice que trajo condenación para todos, pero un solo acto. Y fíjate que dice Adán, dice el hombre, ¿eh? Aguas con los hombres, porque él fue responsable más que la mujer por el liderazgo que tenía. Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios. Qué increíble que tenemos una salida, que tenemos la única salida, que tenemos el camino, la verdad y la vida enfrente de nosotros. Entonces vamos a seguir con este tema, hermanos. Este, déjame cerrarle aquí. Voy a detenerla.